Yo, presidente, yo quiero un poco amargar el debate un poco porque pienso que este es un debate que se ha hecho como de un yo con yo, ¿cierto? Es un debate muy importante que ha traído el senador Andrade, pero finalmente nosotros tenemos que darle un mayor nivel y una mayor preocupación a este tema de la seguridad de todas las personas que hacen parte de la protección en este momento del Estado colombiano. Este es un tema muy complejo. Venimos de un escenario como el DAS, donde muchos de nosotros fuimos víctimas. El propio DAS nos ponía a escoltas para que nos desarrollaran labores de inteligencia y en algunos casos agentes del DAS del Estado participaban como sicarios en la ejecución de crímenes, inclusive que se cometieron contra cientos de dirigentes políticos y sociales en este país. Así que no es un tema de poca monta, no es un tema solamente de cifras, porque el ministro del Interior despacha este tema diciendo: no nos tiene contentos los gastos que se estén haciendo en materia de seguridad. No, es que, presidente y señor director de la UNP y general Salamanca, la seguridad o la vida de las personas no es un gasto. Esto es una inversión. O sea, y aquí lo han dicho mis colegas, a ninguno de nosotros. O sea, para nosotros no es motivo de alegría y felicidad andar con 4, 5, 6, 7, 8 personas. O sea, eso no es motivo de alegría. Hemos aprendido a convivir con eso. ¿Sí? Esto es un estado de anormalidad, esto es un país anormal en esos asuntos. O sea, quisiera uno como congresista o como dirigente sindical o como defensor de derechos humanos, como en cualquier otro país del mundo, salvo contadas excepciones, terminar este tipo de reuniones en la noche como lo hace cualquiera, irse para el barrio de los vecinos, vivir uno tranquilo en cualquier comunidad sin ningún inconveniente y desarrollar una vida normal, pero desafortunadamente no puede ser así. Es más, pierde uno amistades, pierde familia, pierde una cantidad de cosas producto de esta situación que se vive en este país. Yo tengo una enorme preocupación y es con el recorte que se viene haciendo complejo del programa de protección en este país y la responsabilidad que están asumiendo, y quiero dejar esa constancia hoy aquí. En el CERREN, en los estudios de evaluación van retirando esquemas, van retirando protección a dirigentes sindicales, a defensores de derechos humanos, a políticos, en fin, van retirando esquemas en un criterio, diríamos nosotros, absolutamente personal dentro de las competencias profesionales que tiene cada uno de los funcionarios que toman este tipo de decisiones. No voy a desconocer que en el país se han venido mejorando estas condiciones en nivel de asesinatos, amenazas. Eso es un tema que, por fortuna, ha venido mejorando y que ojalá nuestro planteamiento y nuestro sueño es que en Colombia nunca más, en lo posible, y creo que se ha dado un gran paso con esto que se ha logrado en La Habana y con las decisiones que están tomando y la dinámica política que debe tomar el país, ojalá nunca más en Colombia muera alguien producto de un atentado por pensar diferente o por confrontar al Estado de manera ideológica, o porque se rebela contra el Estado en términos políticos, o porque no acepta los modelos económicos, en fin, por múltiples razones, porque uno quiera oponerse al Estado o oponerse finalmente a un sector u otro, o quiera conformar un sindicato en el sector privado, en el sector público. O sea, que esto no sea motivo pues ya de que aquel que tome una decisión de estas de no aceptar una serie de políticas y medidas, ya sea del sector privado o público, pues vaya a perder la vida, vaya a ser amenazado o vaya a ser atentado por esto. Preocupa lo que acaba de ocurrir en Nariño, en el departamento del Cauca. ¿Sí? 5 homicidios. El informe que tenemos en el departamento del Cauca: Joel Meneses, Nereo Meneses y Ariel Sotelo fueron asesinados por grupos, al parecer, paramilitares, es la información que se tiene en principio. Y en el departamento del Cauca
unos líderes indígenas, Agua, Alberto y Luciano Pascal, quienes fueron asesinados pues, en lo que ha corrido estos 2 días. Eso sin contar con una serie de informaciones. ¿Por qué quiero dejar esta constancia? Es que el ministro no puede plantearnos aquí, y me aplico al ministro del Interior, señor viceministro de Defensa, que una de las mayores preocupaciones del ministerio es la reducción de los costos en materia de protección. O sea, ese no es el argumento en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Miren, nosotros no sabemos qué pueda pasar antes o después del 2 de octubre. O sea, este país tiene unos comportamientos absolutamente diferenciales. O sea, los picos que se han presentado en este país en materia de persecución a líderes sociales, a líderes sindicales, a opositores, defensores de derechos humanos, es complejo. Yo traje, por ejemplo, unas cifras que deben ser tenidas en cuenta en relación a esta discusión que nosotros estamos planteando. Entre enero y junio de 2016 fueron registrados en Colombia 314 agresiones individuales contra defensores de derechos humanos en un reporte que hace una organización de derechos humanos que llama Somos Defensores. Amenazas en 232 casos, donde se presentó una disminución importante, pero continúan las amenazas. 35 asesinatos, con un incremento de asesinatos por razones políticas o en relación a situación de defensa de derechos humanos. 21 atentados, 13 detenciones arbitrarias y 3 robos de información y un desaparecido, encontrando que bajaron las cifras de amenazas y de atentados, pero el resto de indicadores aumentaron. El registro que se tiene en esta investigación es que los grupos paramilitares o BACRIM están implicados en un 68% de las acciones, el 22% desconocidos y el 10% a agentes estatales, y las guerrillas de las FARC y el ELN con una presunta responsabilidad en 2 casos particularmente. Los homicidios se aumentaron de 2015 a 2016 para la época, encontrando el departamento del Cauca y Antioquia como los departamentos donde más se registran este tipo de acciones, y en promedio para lo que ha corrido este año entre enero y junio de 2016 fueron agredidos 2 defensores de derechos humanos y cada 5 días ha sido asesinado un defensor de derechos humanos, en donde el informe también señala 314 agresiones individuales. Lo que quiero decir de esto, señor presidente y senador Andrade, es que no todo es color de rosa. O sea, esto no solamente son recursos económicos y situaciones que se plantean. Yo no voy a decir tampoco, doctor Mora, que en la UNP las cosas continuaron igual. Sí ha habido un cambio con su administración y tengo que reconocerlo. Un cambio positivo en términos de administración. Pero se han presentado también una serie de inconvenientes que por efecto del tiempo, no sé en qué momento los podamos resolver en el manejo administrativo de la entidad, como que 40 vehículos, no tengo con certeza el informe, que estaban al servicio de protegidos, no tenían el respectivo seguro. ¿Sí? Y tengo el caso concreto de un periodista que reportó este caso. Tengo el caso también registrado del periodista Gonzalo Guillén, donde han presentado también este tipo de situaciones, en donde uno de sus escoltas, al parecer, o según el informe que recojo también de ellos, provenía de una organización criminal que hacía parte de desmovilizados del paramilitarismo, escolta de Gonzalo Guillén, y que por esta razón él entregó su esquema de seguridad y exigió una explicación en relación a este tema. Tengo el caso reportado el día de hoy también de un periodista en Norte de Santander,
donde también presentó un escenario de seguimientos y de inteligencia por parte de uno. Tres minutos para el senador Alexander López. Se presentó también este caso. Entonces se presentan situaciones, no lo voy a decir que como se presentaban hace 8 o 9 años, que era un tema absolutamente repetitivo y evidente, y los hechos son absolutamente notorios. Yo tengo, por ejemplo, 2 de estos funcionarios que pagaron condena producto de interceptaciones ilegales, producto de seguimientos ilegales, atentados contra mí, en fin, como los hemos registrado, pero no quiero referirme al caso personal. Y quiero referirme a 2 temas, por último, de manera rápida, por efectos del tiempo también. El primero, el tema de la tercerización. Hoy se está reconociendo por el director de la UNP que estos trabajadores escoltas son trabajadores tercerizados. Muy grave para los trabajadores en Colombia que hoy se esté reconociendo por parte del Estado que tiene trabajadores tercerizados, cuando el mismo gobierno, desde el Ministerio del Trabajo y desde los distintos debates que hemos hecho, se ha planteado con la OIT conjuntamente y las centrales obreras la prohibición de la tercerización laboral, y nosotros ahí exigimos un escenario de formalización laboral para estos trabajadores. Eso había sido planteado con la anterior administración, y lo que nosotros estamos exigiendo es la formalización de estos trabajadores a efectos de garantizar todos sus derechos como cualquier trabajador en Colombia. Y por último, quiero plantear algo que se mencionaba ya acá, y es que para los organismos del Estado que se encargan de nuestra seguridad solamente, o su análisis de seguridad solamente opera en las ciudades donde o residimos o donde laboramos aquí en Bogotá. Cuando nos movemos hacia otra región de Colombia, automáticamente se destruye o se desarma absolutamente las condiciones de seguridad. Y lo digo, señor presidente, porque tengo que hacer un viaje el día de hoy. Y la UNP lo ha dicho, no tenemos mecanismos para brindarle seguridad o vehículo para su desplazamiento, y voy a estar en Guajira, en la Media Guajira, en la Alta Guajira, en la Baja Guajira, después paso a Cartagena y tenemos un recorrido hasta Barranquilla. Y no hay un vehículo, tocará andar en taxi, en autobús o en lo que podamos hacerlo, pero lo grave de este asunto es que por efectos del recorte presupuestal, y este caso le ocurre a todos los defensores de derechos humanos, a todos los dirigentes y en fin, a todos, y allí hay un gran vacío en la estructura de protección de las personas que tenemos un riesgo medio, un riesgo alto, o como lo quieran denominar los responsables de este tema. Yo quiero significar esto, señor presidente, porque finalmente me remito a lo mismo que ha dicho el senador Andrade. Hombre, quisiéramos nosotros no estar en estas condiciones, y algún día tenemos que llegar a eso. No sé cuándo, pero tenemos que llegar a eso. Pero sí dejo todas estas preocupaciones, señor presidente, para que desde el Ministerio del Interior asuman la coordinación que tiene con estas entidades, UNP, Policía Nacional, un escenario de protección real a todos los funcionarios que hoy, o personas, hacemos parte pues de estos programas de protección. Muchas gracias, señor presidente, y excúseme el llamado de atención que le hice. Muchas gracias.